Lo que realmente motiva todas las neurosis del ser humano es... La letra con sangre entra. J'apprécie Freud beaucoup. No sé vivir sin escribir. Me seducen, me enamoran. Cuando escribes, ¿Por qué escribo este libro? Que si no lo escribo me muero. las cosas que escribes te las soplan, ¿verdad? Secretos a voces. Diálogos literarios con Lea del Pozo. Bienvenidos a Secretos a Voces. Este es el tercer capítulo del podcast. Hoy tengo la fortuna de tener conmigo a Roque Larraqui. Hola, Roque, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lea? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir a Secretos a Voces. Mirar, si me permites, Roque, unos minutos para aquellos que no seas tan conocido o no te tengan en el radar. Roque Larraqui es argentino, guionista y uno de los escritores más sólidos y sorprendentes de la narrativa hispanoamericana actual. Su primera novela, La Comemadre, la novela de la que hablaremos hoy, fue seleccionada por el National Book Award for Translate Literature y ha sido publicada en una veintena de países. Además de La Comemadre, que salió en 2010 en Argentina, pero que en España ha sido publicada en 2020 por Fulgencio Pimentel, en una edición preciosísima. Ha publicado otras dos novelas, Informe sobre ectoplasma animal en el 2014, un libro ilustrado por el artista visual Diego Ontivero y La telepatía nacional, que también la tengo aquí, elegida entre los mejores 10 libros en español de 2020 por The New York Times, también en la misma editorial y con una edición también preciosa, con unas cubiertas de cartón, a prueba de bomba. Hoy vamos a hablar de La Comemadre, que hace 14 años que, como decía, que la publicó en Argentina, pero que es casi una novedad en España. Para Secretos a Voces, esto de las novedades es muy relativo y mi objetivo siempre es traer autores y obras que valgan la pena, sean novedad o no, porque esto de la novedad obedece más a cuestiones del mercado que no a literarias. El clásico que ha elegido Roque hoy es la trilogía de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, y su continuación, Alicia a través del espejo, y La caza del Snark, el poema, que probablemente es menos conocido y podemos hablar de él también. Y como decía, me hace mucha ilusión tener a Roque. Entonces, si os parece, os voy a situar en la novela, en La Comemadre, y luego pasamos a hacerle preguntas. La Comemadre es una novela dividida en dos partes, con una de las prosas más afiladas, perfectas y económicas que yo he visto en la narrativa actual. A Larraqui no hay nada que se le escape, no se permite concesiones, no hay ni una frase de más, es implacable en la ejecución de su prosa. La primera parte de la novela está situada en 1907, en un sanatorio en la periferia de Buenos Aires. Un joven doctor se embarca junto a sus colegas en una serie de experimentos macabros que pretenden averiguar qué hay detrás de la muerte. En el proceso, nuestro protagonista descubre algo parecido al amor. La segunda parte, situada en 2009, sigue a un artista consagrado, obsesionado en convertirse él mismo en objeto artístico, y para ello experimenta con el cuerpo más allá de cualquier límite razonable. A Larraqui le interesan los personajes despreciables, misógenos, egoístas, fascistas, pero también le interesa el amor y la muerte. Roque, no sé si estás de acuerdo o no, pero luego te preguntaré por estos temas del amor y la muerte. Dime una cosa que te preguntaba antes de empezar. ¿Estás dando clase en la universidad y actualmente? Cuéntame un poco de qué estás dando clase. Yo soy profesor en una carrera que tuve el privilegio de poder fundar junto a la poeta argentina Tamara Kamensайн, que es su licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Es, una respuesta latinoamericana como carrera de grado de 5 años de duración, una formación artística, a las carreras de Creative Writing, por supuesto con una tradición completamente diferente a la tradición audio, con una perspectiva, si se quiere, más profundamente académica en la relación entre prácticas de taller y de escritura y recorridos teóricos y críticos. Y sí, doy clases en esa carrera hace ya casi 10 años.
Qué interesante. A ver, primero, punto número 1, lo que comentaba antes. Hay poca cultura, es verdad que esto está cambiando, pero hay poca cultura en España del craft writing, ¿no? Que dicen los americanos. Y en general, aquí muchos escritores estudiaban filología y otros pues no estudiaban, que no tiene nada que ver el craft writing con la filología. Por favor, escritores jóvenes, si queréis escribir, no estudiéis filología. Y porque muchas veces es contraproducente, pero hay poca cultura. Entonces, me interesa mucho esto que estás diciendo de que el enfoque es distinto al enfoque que tienen los americanos, porque realmente un poco son ellos los inventores de todos estos másters de escritura creativa y del craft writing y etcétera. O sea, la bibliografía que tienen es enorme. ¿En qué sentido es diferente lo que hacéis? En general, las carreras de Creative Writing en Estados Unidos son carreras pensadas para que un escritor se integre en una industria editorial. Por lo que las prácticas, los espacios de taller, el modo en el cual se lleva adelante la dinámica de producción escrita en esos espacios tiene que ver con la incorporación de herramientas que permiten desarrollar textos para la industria editorial. Y además, esas carreras son carreras puramente prácticas en general, casi no tienen desarrollo crítico y teórico incluido en la carrera. Esto te lo digo por haber investigado específicamente esas carreras para poder luego desarrollar, junto con un gran equipo de la universidad, una propuesta alternativa. Y en el caso específico de la licenciatura en Artes de la Escritura, que es además la primera carrera de grado dedicada a la formación artística de escritura en Argentina, lo que pensamos es que justamente había que recuperar una tradición académica latinoamericana, donde no solo, latinoamericana e hispanoamericana en general, donde no solo se valora, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en Iowa, etcétera, donde no solo se valora específicamente la producción, sino que también se valora, en este caso, un recorrido crítico, teórico e histórico que acompañe esa producción. Y sobre todo la mayor diferencia es que, como en Latinoamérica, y acá sí no puedo hablar exactamente por España porque no conozco el caso, pero Latinoamérica, salvo algunas excepciones en momentos históricos específicos, no tiene hoy en día una industria editorial tan potente como existe en países anglo. Por lo que la penetración de las exigencias del mercado en la producción escrita no es tan profunda. Y es ahí donde uno busca abrevar en otras corrientes, donde uno busca quizás desde la formación en escritura artística, no tanto que el escritor incorpore herramientas para producir en la industria, sino que busque una perspectiva autoral, una voz propia. Es, digamos, una perspectiva en la cual lo que se busca, al igual que se ha buscado en la literatura latinoamericana durante mucho tiempo, no es tanto el éxito editorial o la incorporación a los géneros, sino una mirada autoral, específica, descentrada. Qué interesante. Realmente lo que estáis haciendo en Latinoamérica en general, pero ahora hablo de Argentina en particular, hay mucha obra, y esto con amigos argentinos lo comentamos, hay mucha obra en Argentina que realmente es normal allí, sin más, y aquí en España, por ejemplo, sería considerado súper experimental. Entonces, creo que en Argentina ahora mismo hay, ahora mismo y hace muchos años seguramente, pero realmente hay una cantidad de autores y una cantidad de experiencias. No quiero hablar de experimentación, pero sí que se están, ¿no? Las costuras en Argentina a lo mejor se tensan de manera más natural que a lo mejor en otros países como en España. O sea que Qué interesante lo que explicas. Es que, perdóname un segundito. No, por supuesto. Es que hay una tradición literaria donde los popes y las popes de la literatura argentina, en general,
no Sí. han sido gente que trabaja en el marco de los géneros y en el marco de la industria. La Es gente que novela más europea, bien- ¿no? Exacto, digo, nuestros popes, la gente que estudiamos, que pueden ser de Borges, Macedonio, Claro. Silvina Ocampo, Cortázar, Puig, o Puig, como se diga, son gente que está trabajando siempre en los bordes de la Sí, del producción género. literaria. Entonces, ese es también nuestro canon y respondemos a eso. Sí, sí, eso es brutal. Qué suerte. Oye, ¿cuánto terminas cuánto tardas en terminar una frase? Porque tus frases son como agujas. O sea, son casi perfectas, si me permites, o perfectas. La depuración es increíble. Es uno de los aspectos. O sea, no me digas, por favor, que es natural y que es improvisado, porque no te voy a creer, ¿eh? No, esto absolutamente lo contrario. Vale, gracias. Para mí el deleite de la escritura es el deleite de la reescritura. Y con cada frase vuelvo y vuelvo y vuelvo varias veces, siempre desde la inquietud de pensar que siempre requiere de una escritura más. Puede parecer un gesto obsesivo o neurótico, pero es el modo en el cual yo me acerco al placer de la escritura. Para mí, escribir es reescribir, y tardo muchísimo en producir mis textos porque, en primer lugar, no los escribo en el orden en el cual luego terminan apareciendo. Esto lo he visto, ¿no? A retazos. Te escribes un poco como a retazos. Te he oído alguna vez, ¿no? Escribo a retazos que luego gradualmente se van articulando entre sí. Y también escribo en general hacia atrás. Comienzo con una serie de episodios y luego me pregunto cómo llegamos a esto y cómo llegamos a esto y cómo llegamos a esto y retrocedo para conocer un poco qué es lo que estoy contando, y nunca el inicio de mis novelas, tal como lo escribo en sus primeras versiones, es lo que termina quedando en la versión final. Pero escribo mucho y reescribo mucho. Claro, y se nota en el sentido de que es fantástico. Déjame leer un par de fragmentos empezamos, leeremos a lo largo de nuestra conversación, si te parece, leeremos algunos fragmentos de la novela para que la gente, los que nos escuchan, pueden hacerse una idea de la prosa, de lo que estamos hablando. Y ahora empiezo por el inicio, que es un inicio magnífico. Dice: Temperley, provincia de Buenos Aires, 1907. Hay quienes no existen, o casi, como la señorita Menéndez, la jefa de enfermeras. En el espacio de estas palabras entra completa. Las mujeres a su cargo huelen y visten igual, y nos llaman doctor. Si un paciente empeora por un olvido o una inyección de más, se llenan de presencia. Existen en el error. En cambio, Menéndez nunca falla. Por eso es la jefa. La miro cuanto puedo para encontrarle un gesto doméstico, un secreto, una imperfección. Lo encontré. Son los 5 minutos de Menéndez. Se apoya en la baranda y enciende un cigarrillo. Como no suele alzar la mirada, no advierte que la observo. Pone una cara de no pensar, de botella vacía. Fuma durante 5 minutos. En ese lapso no logra terminar el cigarrillo y lo deja por la mitad. Su derroche, su lujo personal, es apagarlo con el dedo mojado en saliva y tirarlo a la basura. Solo fuma cigarrillos nuevos. Así entra al mundo todos los días, a la misma hora, y existe el tiempo suficiente como para enamorarme de ella. Bueno, a ver, es un inicio increíble. Y se ve claramente el trabajo de depuración, yo creo que os decía antes. Hablemos primero de las dos partes. La primera parte de la novela, Roque, es una parte, si me permites, como más tradicional, con un conflicto claro que los personajes tienen que resolver, y sin embargo la segunda no. ¿Qué relación tienes con la parte más canónica de la novela, con la trama? ¿Qué importancia tiene para ti la trama y qué no? Bien, en particular esta novela, La Come Madre, yo la pensé desde el inicio
más como un objeto que como un texto. Yo lo que quería era componer un texto literario, en el que sus dos partes de algún modo se vincularan, pero también se odiaran entre sí, que tuvieran una relación entre sí difícil, no inmediata, y sobre todo una relación de extraña subordinación una a la otra. La primera parte, efectivamente, como vos decís, es una parte que en términos de articulación del conflicto, diseño de los personajes, y etcétera, tiene una raigambre mucho más clásica. Y la segunda se aproxima más bien al género de la autoficción, de alguna manera. Es una ficción de autoficción. Y no tiene un conflicto absolutamente definido, el inicio y el final de alguna manera tienen un cierto ligero toque de arbitrariedad, pero además la segunda parte es visiblemente más artificial y quizás menos empática que la primera. Esa relación entre dos objetos está sembrada a lo largo del texto como elementos que participan del texto. Hay dos partes de una novela, hay un niño que tiene dos cabezas, una que tiene una cabeza más normal y otra que termina de alguna manera devorando a la primera. Yo quería justamente plantear la idea de que un texto narrativo no necesariamente tiene que satisfacer la necesidad de una conclusión, de un aumento de curva de interés, sino que puede establecer, en este caso entre dos partes, entre dos piezas, una serie de relaciones tensas de las cuales surgiría la línea de lectura. Eso es un poco lo que quise hacer con las dos partes. También es cierto que, como la novela la escribí hace ya bastante... Ya, lo sé. Te estoy pidiendo un esfuerzo de más, lo sé. No, por supuesto. Pero esa era la idea principal. Y también un poco la idea es que, te lo voy a decir de otra manera, yo suelo ser un lector bastante fragmentario. A mí no todos los libros me traccionan hacia el final. Me parece que no siempre lo más importante se encuentra en el final, en la conclusión de un relato. De hecho, contra esa idea que se ha constituido prácticamente el total de la literatura contemporánea que no forme parte de los géneros los géneros masivos, me refiero, ¿no? Ciencia ficción, policial, etcétera. Y escribo mis libros no esperando que sean completamente leídos. Yo creo que La Comemadre perfectamente, para quien desea concluirla en la primera parte, realmente podría. Podría hacerlo perfectamente, porque la segunda parte tiene una relación de flotación con la primera. No es fundamental atravesar la segunda parte, que además deliberadamente es menos empática, más artificial. La atracción de lectura es acaso menos interesante, porque también está la segunda parte menos relacionada con las emociones humanas. Es un texto más cínico, es un texto por lo que, bueno, quería establecer un poco ese vínculo y esa relación entre dos partes del texto. Es algo que continúa en los siguientes textos que escribí también. Las 3 novelas que escribí son novelas en las que siempre hay fragmentos que se relacionan entre sí de esta manera, de una manera no directa y no causal. ¿Tú estarías de acuerdo si yo te dijera que la telepatía nacional es más, no sé, a lo mejor es una comparación absurda, pero bebe más de la segunda parte de La Comemadre que de la primera? Nunca lo había pensado. ¿No? Vale. ¿En cuanto qué? En cuanto, sí, exacto, porque si no es muy genérico. O sea, la primera parte de la Comemadre, o sea, ¿está más relacionada con las emociones humanas o te puedes
Claro, sería un poco fuerte que dijera que puedes empatizar con los personajes, pero un poco sí, con los aunque son bastante locos, matan. El doctor Quintana, que sería sería el hilo conductor de la primera parte de La Come Madre, que es un no psiquiatra que se hace pasar por psiquiatra y que está en estos experimentos para conseguir averiguar qué hay tras la muerte, y para ello no tiene escrúpulos en hacer lo que haga falta, pero en el fondo sientes como cierta... como lo puedes reconocer a ese personaje. Luego los personajes de la segunda parte de La Come Madre, no sé si son tan reconocibles como son estos artistas tan desmedidos, que bueno, luego hablaremos de esto, porque al final no es que estén fuera de la realidad, sino porque en la realidad también tenemos artistas así, pero están tan desmedidos que a lo mejor para mí ligan más, es una cosa completamente subjetiva igual, pero ligan más con los personajes de la Telepatía Nacional, que son estas personas que quieren hacer que para ser rápida maltratan a indígenas y hacen lo que haga falta también para conseguir sus propósitos. No sé, se me relacionaba más con la segunda parte. Entiendo que puede ser un efecto de lectura pero bueno, igual muy que subjetivo. El texto promueva. No lo había pensado, pero sí, es posible. También entiendo que, uno de mis intereses, al menos en estos 3 primeros libros, en el que estoy escribiendo ahora no necesariamente es así, pero me interesaba darle voz al villano que se siente del lado del bien. Exacto, esto es lo que quería preguntarte. ¿Por qué tienes tanto interés en estos monstruos? ¿Y qué hay de ti en ellos? ¿O por qué te gusta? O al contrario, ¿por qué escribes de algo que no hay nada de ti en ellos? Efectivamente, los personajes a los que les doy voz, de alguna manera son mis adversarios ideológicos y políticos. Yo estoy en el extremo opuesto de sus perspectivas. En el caso de La Come Madre, la idea de la falta absoluta de ética con respecto a los cuerpos ajenos, a la idea de salud, a la idea de institución científica. Y en el caso de la Telepatía Nacional, por ejemplo, que en realidad sus protagonistas son oligarcas que buscan desarrollar un parque antropológico o zoológico humano en Argentina, compuesto por diferentes tribus extraídas violentamente de sus lugares de origen. A mí lo que me interesa de ese movimiento es explorar la conciencia de un otro, habitarlo un rato, y una vez que lo habito, intentar denunciarlo en sus propios términos. Denunciarlo me refiero a poner a la vista su horror, poner a la vista su decadencia, poner a la vista su falta de solidaridad con el resto de los humanos, pero desde su propia voz, desde su propia mirada, desde su propia autoconmiseración. Repito, para mí lo atractivo de producir esos textos era encontrar la tensión creativa en una voz o en un conjunto de voces que, hablando desde, vamos a decirlo muy rústicamente, hablando desde el mal, se sienten del lado del bien. Con respecto a, ya te dije, con respecto a mi participación como sujeto en esos textos, en esos textos hay un conjunto de intereses temáticos, obsesiones que me son propias, pero nada que tenga que ver con el horizonte de lo personal. De hecho, no suelo consumir narrativas del yo, en general, no es lo que más me interesa leer, pero sobre todo, lo que sí quisiera destacar es que muchas veces me admira cuando admiro a los escritores y escritoras que llevan adelante narrativas del yo. Yo no podría hacerlo sin aburrirme enormemente. Para mí hay algo de ese solipsismo en el cual no recolecto nada. Para mí la literatura es también una oportunidad de
de pensar y pensarse, pero ese pensar y pensarse no necesariamente tiene que tenerme a mí en el centro. Sino los otros. ¿Te cuesta mucho encontrar la voz de estos personajes teniendo en cuenta que no tienen nada que ver contigo o no? Muchísimo. Muchísimo. Por eso porque es una desventaja que tienes respecto a lo mejor respecto a los escritores de la narrativa del yo. Yo creo que igual para muchos escritores de narrativa del yo también es difícil encontrar esa voz. Sí, es verdad, totalmente. Uno casi siempre está divorciado por efecto totalmente. de la realidad de su propia voz. Sí, hay que reconstruirla. Pero bueno, me gusta la invención, me gusta explorar algo que no necesariamente está en mí o que no está en mí de un modo explícito. Y hay un tema también que es el humor. Es verdad que muchas veces he oído entrevistas o artículos sobre ti y se habla mucho del humor de Roque Larraqui, ¿no? Para mí, desde mi lectura, que no tiene por qué ser correcta, por supuesto, es mi lectura, claramente sí que hay una vibración humorística, pero no buscas el chiste, lo cual yo agradezco muchísimo que no haya el chiste. Entonces, hay momentos que sí que son delirantes, pero no tienen por qué ser una carcajada absoluta, porque no hay un chiste detrás, sino es una cosa como muy, muy delirante, ¿no? Entonces, ¿qué relación tienes con el humor? Para mí el humor, pensar en el humor, y cuando digo el humor, incluso lo amplío por fuera de la comicidad, pensado incluso como el humor corporal, que un texto debería poder emanar, para mí es fundamental como tracción de lectura, como captación de la atención, y creo que hay que ser muy, muy, muy inteligente como para instalar chistes en un texto literario y que sobrevivan en el tiempo. Es por eso que en las sucesivas reescrituras, si yo encontraba algo parecido a un chiste, lo terminaba eliminando. Tengo la impresión, acá es donde no necesariamente soy el mejor lector de mis propios libros, tengo la impresión de que el efecto humorístico surge por una suerte por momentos de cierto escándalo ético o moral en el decurso de la lectura. Le doy voz a un conjunto de personajes verdaderamente muy oscuros, villanos, y lo que me interesa es el efecto humorístico de encontrarse con una voz que no es consciente de su maldad, y que al poner en relieve sus intereses, sus oscuridades y conoscuridades, me refiero a todos los ismos posibles, ¿no? Racismo, xenofobia, bueno, misoginia, todo. Exacto, misoginia, homofobia, transfobia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso junto, condensado desde una perspectiva amoral, si se quiere, creo que puede llegar a producir un cierto efecto humorístico. Totalmente. Porque, bueno, siempre se dice, el modo más clásico de definir el humor es que el humor es algo así como una sorpresa intelectual, donde uno esperaba algo, aparece algo completamente distinto. Y creo que ese algo completamente distinto es más bien una mirada moral frente a una voz inmoral. Y en esa tensión me parece que aparece el humor. Totalmente, totalmente. Y aparte es que está en tus páginas. Roque, hay un tema también que ridiculizas el arte contemporáneo. Déjame que lea un fragmento. Y dice, esta es la segunda parte de la novela que decíamos antes, y en la cual, si os acordáis, estábamos hablando de que es un artista que, bueno, pone al límite de todo, de su cuerpo y de todo por el arte contemporáneo, por decirlo de una manera. Dice, me hablan de él durante una cena.
suma lo necesario para mi satisfacción. Es un niño pequeño, bonito, y tiene 2 cabezas. La primera le nace del cuello, con normalidad. La segunda le cuelga lánguida por detrás de la primera. No tiene nariz ni ojos, pero sí una boca pequeña y bien conformada, con dientes prematuros. No es posible extirparla, porque el cerebro abarca ambos cráneos, o porque el niño tiene 2 cerebros, o porque es de 2 niños. Nadie lo sabe con certeza. Su madre, cobarde o previsora, murió durante el parto. Eso fue hace 15 días, y el bebé rebosa de salud. Su padre lo pasea por noticieros y programas matutinos como muestra irrefutable del amor de Dios. Me comentan que en todas las escuelas del país los chicos juegan a atarse las cabezas. Alguien me explica las reglas del juego. Es felicidad, mi monstruo, en plena explosión mediática. Llamo al padre por teléfono y le digo que mi primera muestra estará dedicada a ellos 3. No le ofrezco dinero. Digo en una misma oración arte y aceptación social. Además, el buen hombre me recuerda de mi paso por la televisión. Puedo disponer de él y de la criatura cuanto quiero. Y bueno, aquí podemos ver la parte que también decíamos de humor, de ironía, de Roque, y aparte el tema del arte. ¿Es algo anecdótico o realmente crees que con el arte actual, con el arte, o sea, el arte contemporáneo, a veces es una mamarrachada? No creo eso del arte contemporáneo, sí lo creo del mercado del arte. Creo que la novela pone en juego una narración sobre los mercados del arte más que sobre el arte en sí. A mí las artes siempre me interesaron, soy asiduo visitante de muestras y exposiciones, pero lo que sí me genera mucha curiosidad negativa son los modos en los cuales circula el arte, los modos en los cuales se monetiza el arte, y cómo el mercado del arte debió integrarse a ciertas prácticas mediáticas para ampliar su horizonte de consumidores. Me interesa sobre todo poner el foco en aquel arte que sin vergüenza se percibe a sí mismo como mercancía. Y es eso un poco lo que está en juego dentro de la novela. Amo el arte. Creo que por eso la segunda parte de la novela tiene ese tono crítico. Insisto, no hacia el arte contemporáneo, Sí, hacia que de todas maneras claro. tiene una enorme cantidad de estupidez, el arte Bueno. contemporáneo, impulsada por, en gran medida, el mercado del arte, porque artistas extraordinarios hay hoy y siempre los hubo, pero la circulación es un problema. Bueno, de hecho en la novela se hace mención a Damien Hirst, ¿no? El famoso artista británico, que antes ya de que aparezca ya está impregnado, que recordemos a los oyentes que es ese artista que disecó un tiburón, lo metió en una especie de formol, que luego realmente no estaba bien disecado o mantenido el tiburón, y luego pagaron una cantidad, de hecho había buscado por qué cantidad, ya no la encuentro, una cantidad de millones increíble de dólares, y realmente el tiburón luego se estropeó y tuvo que cambiar el tiburón, ¿no? Pero realmente, antes de que en la novela se menciona, ahora no recuerdo exactamente por qué, pero se menciona a este artista, pero antes de que aparezca, toda esa segunda parte ya está impregnada, y tú piensas en él y en el tiburón, te lo aseguro. O sea, que ya está impregnada de esta locura de mercado, ¿no? Y de estos, de estas obras de arte con unos precios completamente increíbles, ¿no? Y poco razonables. De hecho, también aparece mencionada Orlan, que es una artista francesa que tenía como... que de hecho aquí queda en evidencia que no hay nada inventado en la segunda parte. Orlan trabajaba un cierto tipo de arte de intervención quirúrgica sobre su propio cuerpo, sobre su propio rostro. Se colocaba narices desproporcionadas. Creo que tiene una obra, si no recuerdo mal, en la que se pone en el rostro, literalmente en el rostro,
una nariz parecida a la de la Venus de Botticelli, una boca parecida a la de otro, los ojos y las cejas parecidos a otra obra, y por supuesto produce un monstruo, e incluso la situación de la intervención quirúrgica es parte de su instalación y de su propuesta estética, y siempre este tipo de personajes del mundo artístico me llaman la atención, en todo caso, por lo extremo de su propuesta y también por un cierto borde de extraño acercamiento frívolo a la idea de arte. Sí, estamos súper de acuerdo. Creo que has elegido a Lewis Carroll cuando me dijiste que querías hablar de este clásico. No me extrañó en absoluto, o sea, me cuadró perfecto. Déjame que sitúe a los oyentes respecto al clásico de Lewis Carroll, de Alicia. La trilogía, Lewis Carroll fue un diácono anglicano, lógico matemático, fotógrafo. De hecho, leía que era uno de los fotógrafos victorianos más importantes, se le considera actualmente, y escritor, obviamente. Entonces, sus obras más conocidas son la trilogía de la que ahora hablaremos, y fueron publicadas entre 1865 y 1881, que estaban, para que todo el mundo se haga una idea, entre el romanticismo tardío y el realismo victoriano. Y a modo de ejemplo, entre el 71 y 72 George Eliot publicaba Middlemarch, y en el resto de Europa, recordemos que en el 66 Dostoyevsky estaba publicando Crimen y Castigo, en Barcelona iba a decir. En España teníamos a Pardo Bazán en el 70 con Los Pazos de Ulloa, y en el 71 en España Las Rimas y Leyendas estaba saliendo ya, romanticismo tardío, estaba saliendo Gustavo Adolfo Bécquer, ¿vale? Un poco durante esta época que estaba pasando todo esto, Lewis Carroll estaba publicando esta trilogía. ¿Cómo dirías que dialoga contigo? ¿Por qué has elegido esta trilogía? Bueno, de un modo quizás un tanto caprichoso, la elegí porque es el primer libro que leí completo en mi vida. A los 6 años, cuando aprendí a leer, tenía por suerte una edición de Alicia en el País de las Maravillas en la biblioteca y la leí con enorme fascinación. Y luego llegué a los otros dos, a través del Espejo y La Casa del Snark. Así que en primer lugar ahí sí hay algo del orden de lo personal. Pero también es un libro que revisité a lo largo de toda mi vida con creciente placer, con creciente deleite. Algo que me gustaría, digamos, para comenzar a hablar de este libro, de este conjunto de libros, destacar un contexto, tal como vos hiciste ahora, bueno, en esa época que se estaba publicando, y más allá del horizonte de la literatura, me interesa pensar que este libro, que fue pensado originalmente como un consumo para las infancias, desde su misma concepción, está pensado de ese modo. De hecho, Lewis Carroll es alguien que tiene casi una obsesión por el espacio de la infancia en muchos niveles. Que no está claro, sí, algunos son sospechosos, los otros dicen no entendemos la época, que era muy típico retratar a niñas y a niños desnudos. Bueno, digamos que desde nuestra perspectiva esto nos cuesta mucho entender. Sí, y por otra parte, realmente yo no tengo ningún problema en separar la obra del autor. Claro. Ningún problema. A mí no me interesa quién fue Lewis Carroll, me interesa en todo caso cómo vibran o existen sus textos hoy. Y algo que sí siempre me llama la atención es cómo estos textos pensados para las infancias surgen en un contexto donde, al menos en Inglaterra, están ocurriendo dos fenómenos al mismo tiempo. Por un lado, tenemos un conjunto de niños explotados en espacios de trabajo físico verdaderamente intensos, niños en minas, niños que extraen carbón, niños que carecen completamente de toda protección laboral y que son explotados desde la más temprana infancia. Y por el otro lado, la creación de la noción moderna de la infancia como un espacio intocado, de ingenuidad, de pureza,
Me parece que esos dos elementos, la explotación infantil, por un lado, y la constitución de una idea de la infancia, una idea que nos acompaña hasta el día de hoy, en esa tensión aparece este conjunto de libros donde, por un lado, si bien la protagonista de los dos primeros es una niña, y además es una niña claramente victoriana, y es una niña educada, blanca, que proviene de una familia adinerada, así es el personaje de Alicia, atraviesa un conjunto de episodios, desarrolla una aventura en la que no hay en ningún momento una sola bajada moralizante. Al revés, es un personaje, esta niña, que caprichosamente se va encontrando con un conjunto de personajes y estos personajes la humillan, establecen con ella una relación de crueldad y ella también con ellos de alguna manera. Es un texto muy liberador en un punto, porque si bien está pensado para las infancias, el contexto que acabo de mencionar, casi en ningún momento establece con sus posibles lectores una mirada moralizante. Por el contrario, es un texto donde la moral es huidiza, donde no hay manera de establecer un retén de lo que se está contando. Por supuesto, bajo el amparo de una perspectiva del nonsense, ¿no? Bueno, esta idea del sinsentido, yo no creo que sea si bien es el término con el cual se habla de los textos de Carol, ¿no? El maestro del nonsense, del sinsentido. Yo no creo tanto en ese sinsentido. Me parece que desde ya hay un motivo por el cual las vanguardias literarias de principios del siglo XX retoman a Carol y lo hacen propio, los surrealismos, los dadaísmos, etcétera, porque los textos de Carol resuman irresponsabilidad y amoralidad. Y esos dos elementos, creo, cuando están llevados adelante con rigor literario, le dan muchísima potencia a los textos. Pero entonces, cuando elegiste estos textos, pensaba que una de las cosas que compartíais, pero igual ahora con lo que me dices, igual no estás de acuerdo, pero una de las cosas que siempre se dice de él es que se oponía a las normas victorianas, ¿no? Que quería salir que estaba súper en desacuerdo con las normas victorianas. Y hay un punto que los personajes tuyos y suyos sí que están bordeando el absurdo o con empresas absolutamente, pues, un poco quijotescas y absurdas. Entonces, aquí sí que yo notaba que realmente sí que hay un diálogo entre los textos de él y los tuyos. ¿Estarías de acuerdo o no? Puede ser que haya algún tipo de diálogo. Porque tú te metes mucho con el poder. O sea, perdón, el poder tú, vamos, lo diseccionas para dejarlo fatal. Y aparte, yo sé que te interesa precisamente eso, ¿no? De mostrar, ¿no? Ponernos delante, mire estos señores que no están tan alejados de los que tenemos en la realidad, lo que son capaces de hacer, ¿no? Para cumplir su objetivo. Y eso también de alguna manera está, ¿no? Con la Reina de Corazones, por ejemplo, eso también está en él, de que nos pone aquí delante. Uy, ahora estoy oyendo algún ruido, ¿puede ser? Sí, es un vendedor ambulante. Muy bien. Qué bien. Tenemos Buenos Aires en el podcast, qué bien. Sí. No, pues bueno, esto sí que lo veía como una parte de maldecir las normas absurdas que a veces trae la sociedad. ¿Eso estarías de acuerdo? En ese sentido, sí, estoy de acuerdo con tu lectura. A ver, nunca pensé demasiado que tengo que ver yo con Lewis Carroll. Ya, pero okay. Evidentemente hay una influencia, si es que además es una de las primeras, si es lo primero que leí y es lo que releí a lo largo del tiempo, sin duda debe haber algún tipo de influencia de la cual quizás no soy del todo consciente. Sí creo que algo que me resultaba fascinante de los textos de Carroll y que podría encontrarse eventualmente en alguno de mis textos es que dan la impresión de trabajar con personajes constituidos psicológicamente, pero son personajes pura y exclusivamente planteados desde la forma
escrita y no necesariamente esa forma escrita corresponde a una idea de identidad. En el caso de Alicia, en particular, en ambos libros, algo que a mí me resulta apasionante es cómo Alicia nunca es exactamente la misma. A ver, se la presenta como una niña curiosa y un poco caprichosa, pero en el decurso de sus aventuras cambia de tamaño, cambia de relación jerárquica con los personajes que se encuentra. A veces es una subordinada, a veces es quien subordina. Nunca está del todo claro quién es, porque es en todo caso apenas una voz, y es, bueno, con toda la potencia, una voz también. Entonces, yo creo que eso puede ser un punto de encuentro. Creo que también los personajes de mis novelas parecen estar constituidos psicológicamente, parecen constituirse como sujetos, pero hay algo que siempre está presente por encima de eso, que es una tensión de la lengua más que una representación de una identidad. Déjame leer un breve fragmento por si alguien no... muchas veces se conoce a Alicia por... Hace poco en Barcelona hubo una exposición muy bonita sobre Alicia. Por películas, están las películas de Tim Burton, está la de Disney, etcétera, pero a veces se olvida de ir al texto, ¿no? Entonces vamos a un fragmento y luego te explico por qué he elegido este fragmento. Al poco rato oyó un ruido como de pisadas menudas en la distancia y se apresuró a secarse los ojos para ver qué era lo que se aproximaba. Era el conejo blanco, que volvía, espléndidamente ataviado, con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Venía trotando a toda prisa, diciendo mientras avanzaba: «¡Ay, la duquesa! ¿Cómo se va a poner la duquesa si la hago esperar?». Alicia se sentía tan desesperada en la situación en que se encontraba que estaba dispuesta a pedirle ayuda a quien fuera. Así que cuando se le acercó el conejo, empezó a decir tímidamente y en voz baja: «Por favor, señor». Pero el conejo se sobresaltó de tal manera que dejó caer los guantes de cabritilla y el abanico y echó a correr muy espantado, perdiéndose en la oscuridad. He elegido este fragmento porque el otro día escuchaba un podcast que se llama Locura Compartida, que es de psicología y cine, y la conductora del podcast siempre le pregunta a los invitados con qué personajes se identifican de la literatura. Y yo pensé, ostras, si me preguntaran eso, ¿qué diría? Nunca lo había pensado y pensé, el conejo blanco de Alicia. Y me hizo gracia que dijeras esto porque me acababa de pasar y pensé, realmente es la representación del estrés por el estrés y de ir como pollo sin cabeza a todos lados, que es como muchas veces vamos y me hizo gracia. Roque, tú muchas veces dicen que la caída de Alicia es una caída al inconsciente, etcétera. No te puedo dejar de preguntar, y más como argentino, si te interesa el psicoanálisis. ¿Qué pregunta? Mira, mi papá era psiquiatra, mi hermano es psicólogo, y de alguna manera crecí en un entorno, sí, muy típicamente porteño de Buenos Aires. Teniendo en cuenta ese contexto, no tengo mucho vínculo con el psicoanálisis, ni con, esto que me preguntás, y tampoco tengo una perspectiva de lectura en la que trabaje con esas herramientas. Para mí, lo que suele ocurrir cuando uno trabaja con esas herramientas a la hora de leer un texto literario es que termina superponiendo una articulación teórica al texto lo suficientemente fuerte como para que el texto se acomode dentro de esa perspectiva. No sé si estoy siendo claro. Digo, clarísimo. Creo que no respira bien el texto o la lectura del texto si uno impone sobre él una dinámica de lectura tan específica como, por ejemplo, la de identificar el paso al inconsciente en una caída por un pozo. Yo prefiero
pensar que la caída por un pozo es literalmente una caída por el pozo. Y luego tomar en cuenta muchas otras perspectivas en las cuales esa caída por el pozo puede ser fuera de algo. Pero me gusta primero abrazar la materialidad del texto antes de superponer sobre él un esquema de lectura ya tan fuertemente predefinido. Está muy bien. Igual hay lecturas hechas desde esos parámetros que son extraordinarias y muy complejas e interesantes. No son de mi interés primero, no son las que primero trabajo. No sé cuánto puede iluminar a un texto señalar que una caída por el pozo es el acceso al inconsciente o que, por ejemplo, Horacio en Hamlet es alguien que tiene un deseo homosexual reprimido hacia Hamlet. Realmente creo que está el juego de leer desde esos lugares y siempre una perspectiva nueva de lectura es bienvenida. No son mis favoritas. Vale, bueno, nos queda clarísimo a pesar de ser argentino y porteño. No, el podcast, una de las ideas es yo sí tengo mucho interés en el psicoanálisis y hay poca cultura en general en España de psicoanálisis y entonces, pues bueno, hay algunas, de hecho, hace 2 semanas, creo que hará 2 semanas cuando se publique este podcast, entrevisté a Lola López Mondéjar, que es una escritora y psicoanalista española y bueno, en fin, por eso te preguntaba y por nada más. Roque, ¿qué te estás leyendo ahora? Y te voy a preguntar esto y te voy a preguntar también si tienes algún secreto a voces, algún autor que crees que realmente no es lo suficientemente autor, texto, lo que te dé la gana, que no es suficientemente conocido como debiera y quieres compartir con nosotros. En este momento estoy en un momento donde no estoy leyendo tanta literatura. Ahora estoy leyendo un texto llamado Historia de la idea del cerebro. Es una historia de cómo fue pensado el órgano del cerebro a lo largo del tiempo. Y si quisiera recomendarte lecturas y textos y autores para una mayor circulación, pienso quizás en algunos autores argentinos que me parece fundamental que recorran más. Uno de ellos es Sebastián Martínez Daniel, que tiene uno de sus libros ya publicado en España. Ese libro se llama Los Sherpas, Sherpas por los guías de montaña del Everest. Sí. Es un texto absolutamente extraordinario. Soy también muy fan de Gabriela Cabezón Cámara, que creo que debe tener una circulación mayor, mucho mayor en España, pero no me canso de señalar lo hermoso y brillante y tenso de sus textos. Y entiendo que en España y que en toda Latinoamérica, ¿no? Debe tener circulación Cada en toda vez Latinoamérica. Más, por suerte. Tuve además el privilegio de trabajar con ella durante varios años en la carrera de escritura. Vale, que hablábamos al inicio. Y bueno, le tengo muchísimo cariño, pero sobre todo mucha admiración por su escritura. Por el momento me quedaría con esos dos, Sebastián Martínez Daniel y Gabriela Cabezón. Súper. Y última pregunta, ¿tu cuarta novela es próxima? Sé que tienes unos tiempos que tardas entre un libro y otro, pero ¿ya toca la cuarta o todavía no? Espero poder terminarla y publicarla para el año que viene. Ah, muy bien. O sea, poquito. Súper, perfecto. Pero bueno, hace ya 5 años que no publico nada y hace 5 años que vengo escribiendo esta novela. Yo pensé que iba a poder hacerlo a mayor velocidad, pero me gusta reescribir. Así que así estamos. Está bien, perfecto. Roque, muchísimas gracias por venir a Secretos a Voces. Ha sido un placer charlar contigo. Han quedado muchas preguntas en el tintero, pero bueno, para que vengas una próxima vez. Bueno, Lea, muchísimas gracias por la invitación. También para mí fue un placer. Perfecto. Y pues muchísimas gracias también a vosotros. Nos escuchamos dentro de 15 días. No os olvidéis de suscribiros a Substack o a Instagram para seguir más Secretos a Voces. Y como siempre os digo, este podcast es gracias a Techman Education.
nos vemos dentro de 15 días. Gracias.